Bien, pues en este día conmemoramos a la Unión Europea. Lo hacemos porque es el día mundial, el día internacional. Hoy es el día de la Unión Europea. Y bueno, pues hay cantidad de cuestiones que quizás ustedes, bueno, pues van sabiendo poco a poco. Por ejemplo, pues que el idioma oficial de la Unión Europea es el francés. O, por ejemplo, que la libertad económica financiera depende del Banco Central Europeo desde hace ya pues varios años, ¿no? Desde que entramos y formamos parte de esta comunidad económica y la Unión Europea. Para hablar precisamente del peso, ¿no?, financiero económico que tenemos con respecto a Bruselas, pues hemos invitado a los estudios a Javier Martínez, experto en economía y quien lidera esta sección. Muy buenas. Muy buenas, gracias. Bienvenido. Gracias por lo de experto en economía. Hombre, mi madre estará contenta cuando nos vea. Tu madre y muchos oyentes que yo sé que te escuchan y además me lo dicen, especialmente cuando tratamos pues aquellas cuestiones, ¿no?, que atañen al bolsillo, que tienen que ver con la declaración, que tienen que ver con el interés, que tienen que ver con el Euribor. Bueno, y en este caso yo pensaba, ser parte de la Unión Europea es más bueno que malo, es más malo que bueno. Hay muchos oyentes que igual están pensando, bueno, cuando estábamos funcionando con pesetas todo era más barato que con euros. Bueno, realmente el tipo de interés lo marca el Banco Central Europeo, o si sube el dinero, ¿no? ¿Realmente tenemos alguna capacidad financiera como país? Respondiendo a la primera de las preguntas, no solo es bueno, es una bendición, yo creo, para países como el nuestro, con una disciplina fiscal y económica un tanto sui generis. Hemos pasado momentos muy complicados, no hay que irse muy atrás para acordarse de los años 2008, 2009, 10, 11, cuando las dudas estaban ya no en cómo iba a ir el sector financiero, sobre cuál era el siguiente banco o caja de ahorros, en el caso español, que iba a cerrar, que iba a liquidarse. Y una de las dudas que surgieron en aquel momento era sobre si el euro iba a soportar una tensión como la que tuvimos en aquel momento. El euro la soportó, hay que recordar la famosa expresión de Mario Draghi, el anterior gobernador del Banco Central Europeo, cuando dijo aquello de whatever it takes, y es, voy a hacer lo que sea necesario para mantener el euro. Y yo creo que él, junto con Angela Merkel, que en aquel momento era la líder, la secretaria general de la primera ministra de Alemania, ahora estoy dudando, sí, el presidente no, la primera ministra alemana, la canciller alemana, que así, más fácil, que también decidió apostar por el euro, porque si no hubiésemos tenido problemas. ¿Qué beneficios nos aporta a nosotros el euro? Nos aporta estabilidad. Yo creo que efectivamente podemos discutir, como tú decías, si los precios son más o menos baratos con euros. No hay más que recordar cuando allá al principio de los años 2000, pues en el 2001 concretamente, entra el euro en nuestras vidas y sobre todo aquellos productos de precios bajos se redondean al alza. Nosotros ya no teníamos decimales, utilizábamos pesetas redondas, muy poquitos decimales, y de repente pues empezamos a vivir con decimales. De hecho, aquellas personas mayores como yo todavía nos cuesta, cuando echamos la gasolina, dejar la gasolina con decimales o estas cosas. Efectivamente, ahí hay un tirón de aquellos productos más básicos o más baratos, no más básicos, más baratos, que hace que suban, que se redondeen por exceso. Eso hace que se encarezca significativamente la vida. Pero eso es el lado malo, el único lado malo, por decirlo de alguna manera, de todos los lados buenos que nos aporta Europa. Europa tenía muy claro, yo creo que pertenecer a una zona como Europa es muy relevante. No debemos olvidar que hoy Europa no tiene el peso en el mundo que tradicionalmente le damos. Nosotros seguimos recordando Europa como cuna de la civilización, donde ha aparecido el dinero, los bancos, por supuesto el arte, el cambio, todo, ¿no?, que vivimos. Claro. Y ese Atlántico como zona central del mundo de los últimos años, pues ya no es así. La zona central del mundo ha pasado de ser el Atlántico a ser el Pacífico. Estados Unidos tiene muchas cosas por las cuales se sigue manteniendo como primera potencia mundial, pero China y el sudeste asiático, porque India, no debemos olvidar que ha pasado ya en cuanto a habitantes a China, y India es el país con más jóvenes
del mundo y además jóvenes con formación. Por lo tanto, estamos viendo que la discusión ahora o el negocio o lo que sea va a pasar ahora al Pacífico, con lo cual Europa queda rezagado en una segunda división, por llamarlo de alguna manera. Eso sí, una zona en la que tenemos una gran calidad de vida, pero que somos muy mayores, que tenemos muy buenas perspectivas de duración de vida, pero que eso hace que necesitemos muchos gastos para mantenerlos, y con un sistema en el que hoy ya es difícil pensar que vamos a ser líderes en algo para poder ser una potencia mundial. Por lo tanto, el estar todos juntos nos da una visibilidad que España, Portugal o incluso Alemania por su cuenta no podía tener. Y yo creo que con buen criterio, una de las primeras medidas cuando se decide, afortunadamente, que hay que hacer algo con la Unión Europea y que tenemos que ser un grupo de países juntos, un mercado común, que eso venía del antiguo mercado común, de la CECA, de la famosa CECA. Uno de los primeros pasos que se decide dar es el paso económico, es decir, lo más importante es que tengamos una moneda común y una política monetaria común. Claro. Y de ahí sale nuestro euro. Yo creo que si no hubiésemos tenido euros estos años, nuestros tipos de interés hubieran sido mucho mayores, porque es difícil explicar o tratar de entender que hoy nos cuesta menos financiarnos a nosotros que, por ejemplo, o que estos años sobre todo nos ha costado mucho menos financiarnos a nosotros, un país como España, que a un país como Estados Unidos, mucho más grande, con mucho más potencia, mucho más generación de dinero, con el dólar por divisa, dólar cuyo incluso símbolo es de origen español, tanto en las columnas como la S. Entonces, yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, afortunadamente tenemos Europa, y desde el punto de vista económico, afortunadamente tenemos un banco central que organiza y que gestiona toda la política monetaria, y yo creo que el siguiente paso, que lo hemos dicho aquí muchas veces, pero que no desaprovecho ninguna oportunidad, es lo que tendría que ser, es una unión fiscal. Tenemos que seguir adelantando, no podemos pararnos. Si nos paramos, pues entramos en tierra de nadie. En un momento en el que tus contrincantes son tan grandes, pues tienes que seguir adelantando. Para conseguir esa unión fiscal, Javier, ¿qué pasos hay que dar? No lo digo para ver hasta dónde entra aquí la decisión política y de los gestores o no, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene un gobierno de España para decidir esa unión fiscal? Muchas de las decisiones que se toman en Europa se toman por unanimidad, y eso, pues en aquel momento, en su día, pues sería positivo, pero yo creo que hoy resta muchísima agilidad. Hoy el dicho famoso del pez grande se come al chico se ha sustituido por el pez rápido se come al lento. Entonces, España no puede... Siempre se había dicho que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Estos dos primeros hay que sustituirlos o hay que adaptarlos, pero que Europa somos el líder en la regulación, no tenemos ninguna duda. ¿Cuáles serían los pasos? Yo creo que aquí ya estamos hablando de voluntad política, Yo creo que sería hoy, 20 años después o 21 años después, es difícil entender cómo 12 países, en aquel momento los 12 principales países de la Unión Europea, 12 de los países más importantes del mundo, deciden sustituir sus monedas por una moneda que se acaban de inventar, en la que, en el caso de España, sustituye un euro, una peseta, que la tiene desde hace cientos de años, y la sustituye por una cosa que se llama euro, que se llamaba ECU hasta hace 4 días y que vale 166,386, si la memoria no me falla. Sí. Ostras, parece mentira. Yo creo que hoy no sé si se estaría dispuesto a ceder tanto, porque eso fue ceder prácticamente lo máximo que te independiza o que te hace independiente desde un punto de vista económico, y es tus tipos de interés, tu política monetaria y tu moneda, tu divisa con la que te negocias por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que lo primero más importante, y yo creo que más difícil, es una voluntad política realmente de hacerlo. Hay países que estamos viendo que ni siquiera mantienen una política exterior común o coherente con el resto de los países. Lo hemos visto a raíz de la guerra de Ucrania, que hay países que están
siempre en un punto intermedio en el que lo único que hacemos es perder fuerza. Por lo tanto, esa Europa a dos velocidades que tenemos hoy, unos países tienen euro, otros países no tienen euro. Yo creo que al menos los países de esa primera velocidad, de esos países que tenemos euro y que hemos cedido nuestra soberanía económica o parte de nuestra soberanía económica hace unos años, deberíamos seguir trabajando hacia adelante y al menos ese grupo seguir adelante y seguir adelantando en cosas que nos mejorarían o nos impedirían seguir discutiendo siempre de lo mismo. Y es que si Holanda paga más o menos de impuestos, o no sé quién paga más o menos de impuestos, o si ahora tendríamos que estar ya no subiendo tipos de interés y gestionando la política fiscal para que controlemos la inflación pero no se hunda la economía, pero eso, cuando cada uno tiene una herramienta, pues es difícil. Algunos les voy a sacar una sonrisa y otros igual me matan por esta pregunta que te voy a hacer, pero si unimos la política fiscal, igual también se podría, no sé, dejar el día festivo porque es la Unión Europea, igual que hacemos con el Día del Trabajador, con el 23 de abril o con el 12 de octubre. Pues yo creo que sí. Que unir esa política fiscal en mi casa llevaría... En mi casa se ríen muchas veces porque soy un máximo defensor del Erasmus, de los programas Erasmus. Ahora que el presidente Sánchez ofrece rebajar los Interrail. Vamos, no me parece una medida esta última así como muy... hay cosas más problemáticas que esas. Pero soy un defensor a ultranza del programa Erasmus, aunque... pues va cambiando y tenemos que, y tampoco estoy en el mundo, tengo hijos jóvenes, una en concreto lo va a empezar ahora, otro ya lo ha hecho, o sea que sé lo que hay y que sé que se lo pasan muy bien los estudiantes, pero es la manera de que entiendan que realmente la diferencia entre un alemán y un español no debiera ser tanta. Y que el hecho de poder ir con tu misma moneda y moverte por todo el mundo y poder comparar por todo el mundo, por una zona muy grande, y poder comparar precios y no tener que tener, desde un punto de vista empresarial, costes de cambios de divisas, ni de costes de seguros de cambios, etcétera. Eso nos da un crecimiento muy grande. Yo creo que el moverse por todo el mundo, que por toda Europa, que los jóvenes entiendan que se pueden relacionar por nivel de estudios, por nivel económico, con todas las diferencias, pero que se pueden mover perfectamente con un francés, con un italiano, con un alemán, pues yo creo que es muy bueno. Darle, como tú dices, festividad al Día de Europa. Bueno, cualquier cosa que nos haga valorar y sentirnos orgullosos de que hoy está en Europa para todos nosotros, yo creo que es muy bueno. Yo creo que lo vamos a dejar en este caso aquí, porque es como un buen cierre, ¿no?, de entrevista. Pensar en... Hemos pedido la festividad para un día como hoy. Lo vamos a dejar ahí. Gracias por tu tiempo con nosotros, por ubicarnos un poquito también, ¿no?, en esa libertad financiera que tenemos en la Unión Europea. Seguimos hablando de más temas económicos en los próximos días. Un placer, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, hoy Día Mundial de la Unión Europea, o día donde se celebra la Unión Europea, la conmemoración como una serie, ¿no?, de miembros estados que nos unimos dentro de la Unión Europea y que tenemos también una serie de libertades financieras que hemos querido contar aquí en este espacio de Economía para Todos.